da mucho gusto dar la bienvenida al profesor Alfredo Rodríguez López Vázquez, quien es dramaturgo, profesor y ensayista de raíces familiares cubanas. Quizás nos pueda hablar un poquito de esas raíces después. Alfredo se desempeña como catedrático en la Universidad de La Coruña, en Galicia, España. Se ha especializado en temas como la dramaturgia, la traducción literaria y las adaptaciones de textos clásicos para el teatro callejero y la educación. Ha publicado un compendio de sus obras dramáticas de tema cubano que se titula Farsa Total, Tetralogía Cubana, en el año 2014. Como investigador, escribió una tesis sobre José Lezama Lima para su título de doctorado en letras por la Universidad de Bretaña, en Francia, y también ha escrito otros trabajos sobre temas cubanos en los últimos años. Además, tiene un doctorado en filosofía y letras de la Universidad de Valladolid con una tesis sobre el poeta francés Jules Lafort. Ha editado más de 25 obras de la dramaturgia del siglo de oro español, especialmente para la editorial Cátedra, colección Letras Hispánicas, entre ellas la más famosa de todas, El burlador de Sevilla, o El convidado de piedra, atribuido a Tirso de Molina, que ha sido editada varias veces, la última vez creo que en el año 2016. Recientemente ha traducido y también editado varios textos clásicos, entre ellos Luciano de Samosata, El sueño, la vida de Luciano, Lucio Velázquez, El sueño del gallo, Lexiupan, edición del 2018. Una edición bilingüe de las fábulas de Jean de La Fontaine, con traducción al español en verso, y también una introducción en 2015. Otra edición bilingüe del texto de Tristán Tzara, El hombre aproximado, y entre otras muchas obras, la de Miguel de Cervantes, La tía fingida, una edición electrónica. Además, he visto en su currículum vitae que ha publicado numerosos capítulos de libros y artículos en revistas académicas especializadas en temas literarios como Artifara, Lemir, Signos, Ilec y Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo. Así que démosle la más cordial bienvenida a Alfredo Rodríguez López Vázquez. Bueno, muchísimas gracias a Jorge por su presentación y muchísimas gracias a los asistentes a esta disertación, que es exactamente lo que va a ser. Si fuese una conferencia, yo habría traído escrito el texto, y una conferencia no hay posibilidad de recular. Es decir, uno coloca la conferencia, la gente oye y se acabó. Una disertación implica que al final va a haber una charla derivada de lo que se diga y que se parte de la base siempre de que de lo que uno diserta, el público asistente también sabe, ¿no? Entonces, aparte de ver yo una antigua alumna mía de la Universidad de La Coruña, también veo a Matías y Yara y mucha gente a la que conozco previamente, con lo cual yo estoy seguro de que va a haber posibilidad de un diálogo posterior a la disertación. Jorge ha aludido que efectivamente lo último que yo he publicado es de un autor griego, de Luciano de Samosata. Y entonces entramos en una de mis, voy a decir más bien, debilidades, o sea, cosas a las que uno no se puede resistir, que es la literatura griega y más concretamente el teatro griego. Ahí ya tendría que dividir entre tragedia y farsa. Es cierto que las obras de ámbito cubano que yo he escrito se centran en la farsa. Entonces, Aristófanes es el auténtico creador de la farsa. ¿Y quién es el creador de la tragedia? Todo el mundo. El creador de la tragedia griega no es ni Thespis, al que se le atribuye la primera modificación sobre lo que es una tragedia, ni Eurípides, que es el más conocido, porque él es el que nos ha dejado más obras. Y ahí, con Eurípides, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, porque sobre todo voy a hablar de Medea en el espejo. Y Medea en el espejo, de lo que proviene, es de la Medea de Eurípides. Voy a empezar planteando una cuestión que está de hiperactualidad y que seguramente aclara muchas cosas de por qué es tan importante la tragedia griega. El último mes en España ha habido un suceso que al final se ha resuelto de forma triste, trágica, dramática, que ha sido el asesinato de un niño de 8 años por parte no exactamente de su madre, sino
de la pareja de su padre. Por tanto, hay alguien que ha matado al hijo de su pareja. Esto se resolvió hace como medio mes, no más. Y hace exactamente 14 días, el día 12, en el periódico La Voz de Galicia, que es el más conocido de toda Galicia, que es un gran periódico a escala nacional, vino un artículo del jefe de psiquiatría de la CHUAC, que suena muy raro eso, el CHUAC, es simplemente el Centro Hospitalario de la Universidad de La Coruña. Entonces el profesor, el director de psiquiatría, escribió algo en lo que en ese mismo día, cuando yo me enteré de la resolución, dice, es el mito de Medea, en una variante. Efectivamente, el psiquiatra escribió, dice, Medea lo tenemos aquí. La cosa se acercó mucho más al mito de Medea porque luego se supo que la misma asesina del niño de 8 años, unos 15 años antes, y el caso se había sobreseído, pero su hija de 4 años había muerto en circunstancias, vamos a llamarle, extrañas. Una niña de 4 años que se caiga desde un 7º piso es un poco sorprendente, porque una niña de 4 años es muy pequeño que para subirse a una ventana y tirarse, aparte de que no se explica muy bien por qué, pero es que se necesitan unas destrezas que son muy difíciles de asumir en una niña de 4 años. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que lógicamente hay muchos que pensamos, y el juez ha vuelto otra vez a reabrir el caso, que hay que pensar más bien en un asesinato como este, por parte de la misma persona, y entonces esta persona ha asesinado al hijo de su pareja y también ha asesinado probablemente a su propia hija, con lo cual ha asesinado a 2 hijos. Es el mito de Medea. ¿En qué consiste el mito de Medea? El mito de Medea consiste en que Jasón, el jefe de la expedición de los argonautas, cuando va por el vellocino de oro, de paso se lleva también a la princesa Medea y se la lleva a sus tierras griegas, digamos, pero luego al final le viene muy bien que le propongan matrimonio a Jasón con la hija del rey de Corinto. Entonces deja a Medea y Medea toma venganza. El tema de la venganza de Medea es un tema terrible porque Medea prefiere matar a sus propios hijos, a los hijos habidos con Jasón, para que Jasón sufra toda su vida porque le ha anulado la descendencia. Este es el tema de Medea y, como veis, ese tema de la venganza de la madre es un tema que está de actualidad de forma sistemática. Voy a apuntar otra cosa que viene bien en este momento. Yo estuve dudando entre si hablar de Electra, Medea y Antígona, que es de lo que al final voy a hablar, porque hay otra obra que me fascina especialmente. En principio, la versión más conocida es de Eurípides, es Alcestis. ¿Y cuál es el mito de Alcestis? El mito de Alcestis es que el esposo de Alcestis, Admeto, el rey Admeto, muere. Y a Alcestis le parece tan tremendo que quiere hacer algo para evitar esto. Entonces se ofrece ella a bajar a los infiernos y suplir al rey Admeto. Efectivamente, se admite esto. Alcestis muere en vez de Admeto. ¿Qué es lo que tiene que ver esto con la actualidad? Es que es tan reciente que es todavía más reciente que lo otro que acabo de decir de Medea, el mito de Alcestis. La semana pasada hubo un secuestro con rehenes en Francia, y en el secuestro con rehenes había una mujer dentro de los rehenes. Entonces un coronel del ejército francés que estaba por ahí se ofreció para sustituir a la mujer como rey. El terrorista aceptó esto, se fue allí a sustituir a la mujer se libró, y al final este coronel murió en el asalto. Por tanto, es alguien que sustituye la muerte
en este caso después de, en el caso de Alcestis antes de. Pero la idea es la misma, se muere fulanito, yo quiero sustituirlo, prefiero morir yo antes de que muera esta otra persona. En el caso de Alcestis era el marido. En el caso del francés es mucho más potente porque era alguien que por una rara casualidad del destino se encontraba en ese momento allí, pero no tenía ninguna relación desde el punto de vista familiar. Bueno, al final el caso está en que yo descarté lo de Alcestis y dije voy a hablar de Antígona porque Antígona es un mito potentísimo, es un mito de la misma categoría que Dido. Y además porque efectivamente sobre Antígona hay una insistencia constante en volver a tratar siempre el tema de Antígona cuando hay un dictador. Y como todo el mundo sabe, hay muchos dictadores en muchos sitios. Entonces, en el caso de Antígona, quien había tratado en esta época en la que yo estoy trabajando, a mitad del siglo pasado, es Luis Rafael Sánchez. Claro, no era el único. Un poquito después, una dramaturga argentina, Griselda Gambaro, también trató Antígona Furiosa, de tal manera que Griselda lo había tratado justo después de la dictadura argentina. En el caso de Luis Rafael Sánchez era, con referencia a la República Dominicana, la famosa dictadura de Trujillo, de los Trujillo. Y los dos grandes referentes del teatro europeo de mediados del siglo, Jean Anouilh y Bertolt Brecht, trataron también Antígona. ¿Y cuándo trataron Antígona? Pues justo cuando estábamos en plena Guerra Civil Europea. Es decir, en la guerra de los años 39 a 45, en que Hitler es el que está en este momento dominando Alemania, y Bertolt Brecht reacciona contra Hitler y Jean Anouilh reacciona contra la ocupación y la dictadura que hay en ese momento, dictadura civil. Lo que quiere decir que Antígona es un mito constante. Tengo que señalar que yo la Antígona de Sófocles la he visto no hace mucho en París con la interpretación de Juliette Binoche, que es una actriz bastante conocida y que tiene un Oscar. Es un buen ejemplo de que los mitos griegos siempre son actuales. Y siempre son actuales de una manera brutal. Porque claro, los mitos griegos en la tragedia no están para contarnos historias que nos agraden. Están para causarnos horror. Y están para causarnos lo que Aristóteles explicaba muy bien, una catarsis. Necesitamos asumir que hay algo terrible dentro del ser humano y que eso terrible aparece de vez en cuando. Bien, prácticamente todas las posibilidades del horror y de la tragedia han sido tratadas por los grandes trágicos griegos, de los cuales conocemos solamente más o menos a la cuarta parte de los que realmente trabajaron en tragedia. Cuando uno le dice trágicos griegos, inmediatamente Esquilo, Sófocles y Eurípides. Sí, pero Esquilo, Sófocles y Eurípides son una parte de los trágicos griegos, son los que se han preservado, y sobre todo el que más se ha preservado es Eurípides, del que tenemos Medea, y se ha preservado porque seguramente Eurípides era lo suficientemente inteligente como para encargar la edición de las obras a su propio hijo. Gracias al hijo de Eurípides tenemos casi 20 tragedias de Eurípides, mientras que de Sófocles o de Esquilo tenemos aproximadamente 7 o 8. Alguna ni siquiera es seguro que sea Prometeo encadenado, que todo el mundo Esquilo, Prometeo encadenado, es imposible que el Prometeo encadenado sea de Esquilo. Bien, ¿de qué vamos a tratar? Empezando por Medea, de cómo José Triana, en su momento, en el año 59, escribió Medea en el espejo, en el 60 se representó, y en estos últimos años, en el momento en que se hizo la traducción al inglés
por parte de We Networks, y ahora lo que tenemos es Medium Mirror, se está representando de forma, no voy a decir constante, pero se ha representado varias veces en Inglaterra. Así que esa obra, por lo menos, ha pasado de los 50 años y ha pasado de un idioma a otro. Ahora mismo los ingleses la pueden oír en inglés. Con lo cual volvemos otra vez a decir el mito griego es constante y Medea en el espejo, en la versión inglesa, sigue siendo actual y la gente sigue yendo a ver Medea en el espejo, en este caso. Y hay que plantearse una cosa muy interesante con Medea en el espejo. Porque José Triana le puso el título Medea en el espejo, en el título. Porque los personajes de Medea en el espejo, donde se desarrolla absolutamente de forma impecable e implacable todo el mito de Medea, los personajes no son Medea, Jasón, etcétera, etcétera. Los personajes son, leo, María, que es Medea, pero es María, es una mulata que vive en la Cuba de entonces, en mediados del siglo. Erundina, negra, vieja sirvienta. Erundina es simplemente la que en Eurípides es la criada, efectivamente, pero que no tiene nombre, es una función. Erundina, yo solamente lo había oído en Galicia, ese nombre. Entonces, en este caso, Pepe Triana lo pone, y además es un personaje muy, muy bien trazado. Todos los personajes de Medea en el espejo están muy bien trazados. ¿Qué más? Además de Erundina, la señorita Amparo, que es lo que sería la pedagoga de la casa, digamos, la que enseña. Julián, Jasón, Julián, Jasón, Julián, Medea, María, Medea, María. Espero que todo el mundo se percate de que los nombres han sido seleccionados porque fonéticamente repiten elementos. Julián, Jasón, Medea, María. Perico Piedrafina, que es el equivalente a lo que era el rey de Corinto, que casa a su hija con Jasón. En este caso, casa a su hija que estaba para vestir santos, la casa con Julián, con el guapo Julián. Insisto en lo de guapo porque efectivamente, a diferencia de otros personajes de la tragedia griega, Jasón es el clásico héroe que es muy poco héroe. Es un ejemplo de hombre muy hermoso, muy guapo, muy seductor, pero que no tiene personalmente suficiente trascendencia como la pueden tener Edipo, etc. Madame Pitonisa, todo el mundo se da cuenta, Madame Pitonisa, estamos en todos estos misterios de los antiguos ritos, Madame Pitonisa, y no digamos ya el doctor Mandinga. En el doctor Mandinga estamos clarísimamente en el Caribe. ¿Y qué más hay? Donde Eurípides ponía un coro, y un coro que contestaba a lo que pasaba en la escena, etc. Bueno, lo que pone Pepe Triana es un muchacho vendedor de periódicos, un barbero, la mujer de Antonio, el bongosero, es decir, personajes que están asumiendo lo que es el pueblo cubano de la época. Lo curioso es que la obra sigue de arriba abajo entero, todo el plan de Eurípides, de la Medea, pero la obra es absolutamente creíble como tragedia caribeña. ¿Por qué? ¿Por qué es absolutamente creíble como tragedia caribeña? Porque todos los mitos griegos del teatro griego, de la tragedia griega, siguen siendo actuales, tal como acabo de señalar con este problema. Medea es absolutamente actual hoy en día en España, y hace 50 años era absolutamente actual en Cuba. ¿Qué pasa con la propuesta de Medea desde el punto de vista técnico? Yo insisto, ayer estuvimos comiendo con Mario Ernesto Sánchez, y yo le hice un par de preguntas sobre Medea, porque evidentemente me interesaba, más que otra cosa, la producción
de la obra, es decir, en escena, cómo funciona esto. Bueno, Mario no estaba ayer especialmente dicharachero, con lo cual se escabulló de la pregunta, pero a mí me interesa muchísimo saber cuál es la producción escénica. No qué es lo que yo puedo leer en un texto editado, sino qué es lo que puedo ver en una representación real. Fijaos en un tipo de escena cuarta y escena quinta. Escena cuarta. Los dichos son, en este caso, Elendina y María, etc. Los dichos y el muchacho vendedor de periódicos, es decir, un elemento del coro, como acabamos de ver. En ese instante la luz vuelve a su estado normal, por tanto, se está jugando con la luz, un elemento escenográfico esencial. Se está jugando con la luz. Aparece el vendedor de periódicos, revistas y billetes. María permanece inmóvil. Cuanto más inmóvil está un personaje, menos real es. Más se acerca a una estatua. Es decir, trasciende lo que es la cotidianeidad que supone charla, movimiento, diálogo. Si el personaje se queda inmóvil, está dando una especie de preaviso de que este personaje al final va a ingresar de alguna manera en la eternidad. Bien, aparece el vendedor de periódicos, María permanece inmóvil, muchacho, texto, pregonando a grito pelado, el 83, el 84, mira este numerito, caballero. Escena quinta. Supongo que todo el mundo se da cuenta de que 83, 84, estamos en algo que tiene que ver con los chinos. Escena quinta, los dichos y que todo el mundo se represente a María inmóvil, como una estatua griega, podemos decir. Los dichos y el barbero. Aparece lateral derecha el barbero con tijeras en la mano. Viste uniforme de barbero. Como sabéis, un barbero tiene unas características de atuendo que lo aclaran. ¿Y qué es lo primero que dice el barbero al entrar en escena? Una tragedia. Lo que se llama una verdadera tragedia. Y el muchacho repite, tragedia, una tragedia. El 62-83 matrimonio que termina en tragedia. El 62-84 matrimonio que termina en sangre. Óigalo bien. Barbero repite, óigalo bien. Espero que todo el mundo esté notando el eco. Un personaje dice una cosa, otro personaje repite lo que dice. Estamos en un uso del coro, pero que no va más allá de lo que uno entendería. Es que es perfectamente normal. Cuando alguien se encuentra en una situación drástica, la gente tiende a solidarizarse repitiendo los textos. Dice el barbero, óigalo bien, se lo digo yo que conozco el solar de punta a cabo. No grite tan alto, recuerde las órdenes de Perico Piedrafina. Grandilocuente, esa acotación escénica, lo de grandilocuente. Es decir, este personaje ha sido superado por su referente mítico. El personaje es el barbero, pero si se pone grandilocuente, ha pasado a ser un personaje del coro griego. Dice grandilocuente, el asqueroso dueño de este solar. Si sigue gritando tendrá que pagar un peso de multa. Como lo oye, ni un kilo más ni un kilo menos. A esto nos tiene acostumbrados. Nunca nos deja tranquilos. Es una especie de inquisidor. En tiempo de la colonia, cuando los hombres eran tratados como bueyes, jamás se mantuvo una situación tan alarmante. Ahora bien, usted ignora lo mismo que ella. Deja que María sepa que Perico. Hay una absoluta calidad en el texto, porque es que lo que hay es verso. Deja que María sepa que Perico
etcétera, etcétera. Se está haciendo una traslación al lenguaje normal y corriente, al lenguaje cotidiano, de lo que eran los versos que decía el coro en la tragedia griega. Simplemente lo que está haciendo Triana es hacernos ver como algo perfectamente natural en ese momento lo que está pasando en Cuba, y nos está diciendo, solamente nos lo dice por el título, Medea. Pero ¿dónde está Medea? Lo que es en la obra, Medea como personaje no está. Está María, que en el espejo es Medea. Bien, estamos viendo, por cierto, hay algunos críticos que han insistido mucho en que el espejo dentro de la mitología caribeña, etcétera, transmite, sí, no lo pongo en duda, pero tengo que avisar que el espejo implica la manifestación del yo. El yo es el que habla, el que se mueve, y el espejo es eso mismo, pero sin texto. Por lo tanto, María en el espejo es Medea. Bien, eso quiere decir que Pepe Triana ha asumido de forma drástica, radical, y por medio de un montón de conocimientos técnicos de teatro, lo que unos años antes, vamos a pasar al otro mito, lo que unos años antes había hecho Virgilio Piñera al escribir, y al final efectivamente se representó, Electra Garrigó, que mucha gente, creo que con razón y con justicia, mucha gente asume como el comienzo del teatro moderno en Cuba, ¿no? Del mismo modo que sabemos que Pepe Triana trabaja a partir del esquema de Medea, que es la única obra que nos queda, la de Eurípides, pero esa misma historia de Medea la trataron otros dramaturgos, otros trágicos griegos, simplemente no conservamos las obras. ¿Qué pasa con Virgilio Piñera y qué pasa con Electra Garrigó? A diferencia de Triana, Electra Garrigó empieza por llamarse ya Electra, y efectivamente el personaje es Electra, el personaje es Orestes, los personajes son Clitemnestra, Agamenón, etc. Pero hay un personaje extraordinariamente interesante, el pedagogo. Extraordinariamente interesante, no solo porque el pedagogo aparezca en la obra de Virgilio Piñera, sino porque resulta que es una de las grandes innovaciones del teatro trágico griego, la aparición de un pedagogo. En las traducciones, yo he manejado sobre todo las traducciones españolas y francesas, en las traducciones no se traduce nunca el pedagogo. El personaje de la obra de Sófocles es el pedagogo. Las traducciones nos dicen el ayo, igual que dicen la nodriza, pero es el pedagogo. Y lo que tiene ese pedagogo de Virgilio Piñera es que es una especie de centauro. Tiene una cola de caballo y actúa como un caballo. Y eso es lo que en la representación de Electra Garrigó llama muchísimo la atención. Y ahora voy a enseñar una cosa porque es paralela a lo que sucede con Pepe Triana y con la Medea en el espejo. Pero si el pedagogo está en Sófocles, no solo como personaje, sino que está sugerido como metáfora. Porque cuando Orestes se encuentra con el pedagogo y el pedagogo le explica qué es lo que está pasando en Micenas, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay? Una vez que el pedagogo cuenta todo esto, Orestes le contesta, le da el plan dramático, el plan trágico que tiene que seguir. ¿Qué papel tiene que hacer el pedagogo en esta historia? Bien, curiosamente lo que en el texto de Sófocles le dice a Orestes al pedagogo es lo siguiente: Hospergar hippos eugene. Es decir, tú que eres como un caballo de raza. Es decir, el propio Sófocles está dando la observación, ese pedagogo es en realidad un caballo.
¿Por qué? Porque los centauros, el centauro Quirón, fue el encargado de la educación de Hércules, y el papel de los centauros es el papel de transmisores del saber. Y el texto de Sófocles es un texto absolutamente lleno de posibilidades dramáticas que Virgilio Piñera ha detectado perfectamente. ¿Por qué? Porque Orestes le da el plan y le dice, mira, para triunfar, para vengarnos de Clitemnestra y Egisto que han asesinado a mi padre, Agamenón, lo que tenemos que hacer es que tú hagas creer que yo he muerto. Yo, Orestes, estoy muerto. Que dejen de preocuparse de que hay un vaticinio que dice que Orestes volverá para vengarse. En el momento que se dice, diles que he muerto y además cuéntales cómo he muerto. Y efectivamente el pedagogo es un parlamento magnífico del pedagogo, porque cuenta una carrera de caballos, de 10 caballos con 10 jinetes, y cuenta uno a uno cómo son todos los jinetes. Teóricamente uno de los 10 jinetes era Orestes, y explica maravillosamente cómo murió Orestes en esa carrera de caballos. Es una mentira, pero es una mentira estéticamente organizada para poder dejar claro que se lo crean y que crean que realmente Orestes ha muerto. Porque ese es el plan para que luego Orestes pueda cumplir su venganza. ¿Por qué es tan extraordinariamente interesante este asunto del pedagogo? Porque efectivamente el pedagogo es una de las grandes innovaciones del teatro trágico griego. Y esa innovación se sabe quién la diseñó. No la diseñó ni Esquilo, ni Sófocles, ni Eurípides. Sófocles tiene un pedagogo que es esencial en esa Electra. Pero se sabe que el primero en introducir a un pedagogo como personaje en la tragedia fue Frontón, que no tenemos ninguna obra suya, es decir, ha desaparecido. Fijaos que solamente disponemos de la cuarta parte de los trágicos griegos, y de algunos, como el caso de Eurípides, disponemos porque su hijo se ocupó de las obras. De otros, como Esquilo, tenemos 7 obras, Esquilo, pero con la mayor probabilidad del mundo el Prometeo encadenado, que es el que le ha debido dar más fama, no es. Hay un gran debate, está todo el mundo dividido. Yo soy de los que estoy con los que decimos no puede ser Esquilo. ¿Y por qué no puede ser de Esquilo? Por una razón elemental. Porque Esquilo se nos presenta históricamente como el primero que pasó a 2 personajes, lo que al principio era un solo personaje, Tespis. Entonces Esquilo pasa a 2 personajes y Sófocles pasa a 3 personajes. En Prometeo encadenado hay 4 personajes. Así que si Prometeo encadenado realmente fuera de Esquilo, sabríamos, aunque no tuviéramos la obra, sabríamos que la gran innovación de pasar de 3 personajes a 4 era cosa de Esquilo, y entonces ¿dónde estaba la innovación de Sófocles? De pasar de 2 a 3. Bien. Hay una cosa que es típica, y es ¿qué es lo que pasa en la tragedia griega? ¿Por qué se acentúa la tragedia griega y por qué tiene tanta potencia al final en Eurípides? Porque el coro al principio eran 50 individuos ataviados con atuendo de macho cabrío, que bailaban, cantaban, 50 individuos en la orquesta, y Esquilo lo primero que hace es pasarlos a 20. Porque con 50 individuos, ¿cómo diablos vamos a estar atentos a lo que les sucede a los personajes? Así que Esquilo pasa a 20, fijaos que es drástico esto, pasar de 50 a 20, y Sófocles pasa los 20 a 15. Con lo cual, al final tenemos menos de la tercera parte de lo que había al principio. Y
¿por qué tiene interés Medea? ¿Y por qué tiene interés Antígona? ¿Y por qué tiene interés Electra? Son mitos femeninos, todos. Alcestis también, son mitos femeninos. Y hay alguien que fue el que revolucionó el teatro y que no fue Esquilo. Fue Frínico, del que no disponemos de ninguna obra. Pero sabemos que Frínico, que es anterior a Esquilo, sabemos que Frínico es el introductor de personajes femeninos y de máscaras femeninas en el teatro. Entonces, a partir de Frínico, tenemos la posibilidad de ver a Medea, Electra, Antígona, Alcestis, etc. Porque hay alguien que se harta de que todos sean varones y dice, no, yo voy a hablar de Medea, o voy a hablar de Alcestis, o voy a hablar... Alcestis es una de las obras perdidas de Frínico. ¿Qué sucede con Eurípides? Que lo que hace es toda la tradición anterior que él había recibido, la racionaliza. Y la racionaliza de una manera drástica porque incluye muchísima ironía. ¿Cómo termina Medea? Fijaos la Medea de donde hemos salido. Se trata de una asesina de sus propios hijos. En el mundo griego, en el mundo ateniense, sería inconcebible que una asesina de sus propios hijos se quede tan tranquila y no le pase nada. ¿Cómo? O sea, nos has contado que esta tía ha matado a sus propios hijos para vengarse de su pareja con la que ha tenido sus hijos y ya está, no pasa nada. Bueno, si los dioses estuvieran continuamente atentos a que la justicia reine, evidentemente a Medea le caería la mundial. Sucede que Eurípides dice, ¿cómo termino yo esto? De manera que al mismo tiempo haga ver que no creo mucho en los dioses, lo que le pasa a Eurípides, pero sí que creo mucho en el teatro. Entonces Eurípides utiliza una cosa que todavía hoy en día aparece como algo perfectamente natural, un deus ex machina. ¿Qué hacemos para resolver una situación que no hay manera de resolver de ninguna forma? Bueno, hago bajar a un dios por aquí de la maquinaria y este dios se lleva a Medea y se acabó. Con lo cual es un poquito como si efectivamente la que sabemos que es la asesina del niño, curiosamente el padre del niño, de este niño real asesinado el mes pasado, el padre se llama Ángel Cruz y el niño muerto se llama Gabriel Cruz. Espero que todo el mundo note que Gabriel, Miguel, Rafael son los ángeles. Para mayor sorpresa y digamos ironía, la famosa asesina de estos niños se llama Ana Julia Quesada Cruz también. Por tanto hay cruces por todas partes. Bien, vamos a pasar ya, y con esto termino, a Antígona. Antígona, que es un mito absolutamente extraordinario, y es el que todos los dramaturgos en una situación de resistencia a la dictadura usan a Antígona. ¿Y cómo usan a Antígona? Bueno, por ejemplo, Anuye usa a Antígona siguiendo los personajes reales, Antígona, Creonte, Hemón, etc., siguiendo el texto en su esquema central, pero modificando para que la gente se percate de que no está hablando de Creonte, sino que está hablando de la dictadura que hay en este momento, 1942 en Francia, del mismo modo que Brecht utiliza también, de quien estoy hablando es de Hitler, del mismo modo que Luis Rafael Sánchez dice estoy hablando del dictador Trujillo, del mismo modo que Griselda Gambaro dice estoy hablando de la junta militar. Con lo cual, ¿cuál es la imagen? ¿Qué es lo que hay en el fondo de Antígona?
la resistencia. Pero no la resistencia de los franceses, no, la resistencia de una mujer contra un tirano. Entonces, esa resistencia de una mujer contra un tirano cierra una tipología de heroínas trágicas griegas, donde tenemos la vengadora, que es Medea, la vengadora familiar, pero no como la que realmente produce la muerte, sino la instigadora y la encubridora de su hermano, que es quien realmente mata a Clitemnestra. Y tercero, la resistente, la que, dada una situación de dictadura, lo cual implica algo político e implica algo social, ¿cuál es el marco de resistencia? La familia y la priorización de los deberes de la sangre frente a los deberes del Estado. Por tanto, ¿cuál es la categoría crítica que aparece en Antígona? La categoría crítica que aparece en Antígona es el individuo frente al Estado. Lo único que sucede es que el individuo, en este caso, es una mujer. Y al ser una mujer, todo lo que tiene que ver con el orden familiar pasa a primer plano. Bien, esto básicamente es lo que quería hacer ver y hacer notar también que tanto Virgilio Piñera como José Triana como Luis Rafael Sánchez son autores caribeños. Y lo que sucede en el ámbito caribeño es que la capacidad de integración, de absorción y de evidencia del mito es más fuerte que en otros ámbitos, por toda una historia de siglos detrás. Toda la historia de siglos detrás lo voy a señalar para que la gente se dé cuenta de que en el fondo hay algo que no ha terminado de ser contemplado y asimilado por la mentalidad racional moderna. Cuando se dice que la desaparición de la cultura de los taínos, los antiguos habitantes de la isla, Cuba, que interviene mucho el conquistador español, etc. El conquistador español interviene algo, sin duda, pero hay que señalar que lo que hay ahí es algo tremendo, y es que los indios taínos, que eran pacíficos, como todo el mundo sabe, que tenían una cultura especialmente notable, formaban parte de la dieta de los indios caribes. Los indios caribes se acercaban por allí y capturaban a indios taínos y se los comían. ¿Qué sucede? Que estamos en otro mito griego. El canibalismo como tragedia. Supongo que esa capacidad que tienen los dramaturgos, caribeños en general y cubanos en particular, de detectar todo lo que hay de terrible y al mismo tiempo de aleccionador en el mito griego, viene precisamente de que se pueden trasladar más atrás de la pátina de cultura que tenemos cuando el tipo de teatro ya no es un teatro sagrado, sino que básicamente es un teatro como es la comedia o como es el drama, que es un teatro profano y que es un teatro en donde se ponen en escena cosas más o menos normales y, si se quiere, tremendas, aleccionadoras, etc., pero no trágicas. El teatro, que básicamente es una liturgia civil, el teatro trágico, lo que pasa es que nos devuelve a la zona de horror que hay detrás del ser humano. Y nada más. Esto es en principio lo que quería exponer sobre la relación entre el mito griego, el mito femenino, esos distintos dramaturgos caribeños, y ahora espero que, efectivamente, son y media, disponemos de cierto tiempo para que la gente haga preguntas, observaciones, reflexiones, lo que suele ser siempre la parte más importante y más atractiva de las disertaciones.